¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Marco de Marcos. Con Gaby. Y después de esta bienvenida, pues vamos a caerle al majarete. El rollo de hoy es Los tatuajes. los tatuajes. Muy controversial, Especialmente para los... mi gente. Y antes de meterle mano al majarete, vamos a ir a la esencia del tema. Al origen. Al origen de los tatuajes. Así mismito. Porque quiero que tú sepas que los tatuajes, o sea, hay las primeras y los primeros indicios, vamos a decirlo así, del tatuaje surgió en el Egipto, Sí. en el lejano Egipto. Sí. Hace- Con la momia. Con una momia. No, ¿De aparecieron verdad? dos. Sí. Aparecieron dos Ok. que estaban tatuadas hace 5.000 años, mi niña. Hace ¿Qué te 5.000 parece? años. A partir de ese momento, el tatuaje tuvo diferentes significados. Por ejemplo, en China se iniciaron los tatuajes para identificar las clases sociales. Ok, entonces como que las clases sociales de los trabajos. Bueno, ¿Sí? bueno, todas las clases sociales. Por ejemplo, los carpinteros se Ajá. tatuaban un martillo. Imagínate tú. Y los doctores Los doctores, también. bueno, no sé qué se hacían los doctores. ¿Y Porque los plomeros? Los plomeros tampoco, porque en aquella época no había plomeros. Pero, por ejemplo, los sastres Ajá. se tatuaban una tijera. Ok, Y claro. así sucesivamente. Claro. Entonces, incluso hay un tema muy importante. Las mujeres, en el caso de las mujeres, ¿Qué hacían las se mujeres? desfiguraban las caras con tatuajes muy feos, dramáticos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no las violaran. Oye tú. Qué extremo. Entonces los militares, los grados se los tatuaban en la cara también. ¿Qué te parece? Imagínate tú. Imagínate tú. Imagínate, bueno, eso fue en Ay, Dios China. mío. Eso fue en China. Ahora, y otra cosa muy graciosa. ¿Qué cosa? Los panaderos. Los Ajá. panaderos se tatuaban un pan. Un pan. Bueno, eso era tremendo. Pero así, al pasar los años, los siglos, hubo un detalle muy interesante. Que un rey, que creo que era, lo tengo por aquí, Jorge V, en el siglo XVIII, se tatuó un dragón y una cruz. Wow. Y más tarde, Eduardo VII, para emular con el otro, Claro. se grabó o se tatuó, Se mejor tatuó, dicho, ya. el mismo dragón, otro Ajá. dragón me imagino, Ajá, y sí, otra por cruz. supuesto. Imagínate Pero tú. a partir de ese momento, Todo el mundo quería un tatuaje entonces. toda la ¿verdad? corte de Inglaterra, pero no solamente ellos, todas las cortes europeas se empezaron a tatuar. Sí, claro, porque ya Se era puso de moda. Ya era de Se moda. puso de moda. Pero ¿Y ahora cómo estamos? ahora, Súper de moda. no, pues déjame decirte, hoy durante la Segunda Guerra Mundial, Bueno, hubo- sí, tenemos mira, la Segunda Guerra Mundial fue una historia muy triste muy de los dramática orígenes. del por qué los alemanes, los nazis, le tatuaban a los judíos Aquí, en el brazo. en el pecho primero. Sí, en el pecho primero y entonces Tú- trasladaron tú me lo a... comentaste al Sí. principio, ¿verdad? Era en el pecho. Después se lo tatuaron los números en el brazo. Sí, yo sé. Me parece que era porque era más Era más fácil porque ya identificarlo. se extendieron los números y Claro. entonces ya, imagínate. Claro, es Sí. una triste No. y terrible Uso de los tatuajes. utilización de los Sí. tatuajes, efectivamente. Por supuesto, por supuesto. En fin, el tatuaje ha tenido mucha evolución. Igualmente, los indios americanos se tatuaban. Ah, sí, eso sí está en récord. Está en Eso récord. sí está en récord. Y, También. eso era más bien para embellecerse, digo yo. Bueno, sí, tenían como diseños así, acentuando como ciertas partes del cuerpo. Yo creo, sí. Y además como guerreros, que eran más fuertes, que tenían más Sí, claro. posibilidades de matar gente, de
Bueno, intimidación también. Efectivamente. Porque como lo mismo hicieron las mujeres, claro, que estaban tratando de intimidar a los hombres para que no las violaran. Sí. Entonces lo mismo con eso, me imagino. Qué terrible. Que la mujer ha sido muy avasallada de tiempos ancestrales. Bueno, pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema. Ya. Ese es otro tema. Vamos a venir un poquito más cercano. Más cercano al occidente, vamos a llamarle así. Realmente el tatuaje siempre ha sido mal visto. En Cuba, ¿cómo lo veían? Nadie se tatuaba, nadie, vamos a llamarle así, nadie decente se tatuaba. Eso eran los marineros. Sí. Eso lo trajeron los marineros. Yo creo que desde Colón. Sí, eso también está en la historia aquí, los marineros americanos también. Los corsarios, los bucaneros, tenían esa costumbre, ¿no? De tatuarse. Entonces, nadie decente se atrevía a tatuarse, porque eso estaba mal visto, era una cosa de delincuentes, siempre he escuchado eso. Y de gente baja, ¿me entiendes? Entonces se veía como una cosa muy... Y las mujeres no se tatuaron para nada. No, las mujeres ni pensarlo. Y en Cuba menos. Bueno, yo no sé, en otras partes creo que no. Pero en Cuba las prostitutas no se tatuaban. Tampoco. No. Tampoco. No. Y eso que también es... Bueno, pero mira, en Cuba, me voy a ir un poquitico del tema, pero en Cuba la prostitución se ejercía a todos los niveles. Había prostitutas de alto nivel. Sí, de alto y de bajo. Y había de bajo. Pero yo no creo que ni las de bajo nivel se tatuaran. Porque, te digo por qué. Porque había prostíbulos donde las mujeres tenían una categoría. Sí. Prostíbulos elegantes. Ok. Donde iban señores, señorones. ¿Prostíbulos qué? Prostíbulo. ¿Prostíbulos qué? Prostíbulo es el lugar donde iban. El negocio. De la carne, vamos a decir. La casa de la carne. La casa. Bueno. Ajá. Sí, la casa de la... Entonces, las mujeres se denigraban si alguien la veía. Si le veían un... Porque incluso, déjame decirte que los señores sacaban a las prostitutas, hacían una cosa que le llamaban ronda. Y entonces todas, sí, de verdad. Para presumir. No, para que el cliente escogiera. Entonces el cliente escogía. Yo era muy niño, yo no nada de eso. Yo era muy niño. Entonces las prostitutas giraban, se hacía una rueda, y el cliente escogía y decía, aquella rubia. Ahora entiendo por qué hay una terminología que dice que vamos a hacer una puti vuelta. Bueno, vuelta y vuelta. Y es una vuelta así de muchachas que van en la discoteca y hacen una vuelta para... De ahí viene. ¿Y ahí viene? De ahí viene. Mira tú. Entonces, la prostituta generalmente estaba en ropa interior. Sí, claro. Y entonces para advertise. Ajá, claro. No, la subían. La matrona, que era la dueña o la encargada, la subía y la vestía de acuerdo a lo que pedía el señor. Voy a llevar la tropicana. Sí, entonces te tenía que poner un vestido, una cosa, sí. Fuera. Bueno, volvamos otra vez al majarete. Sí, al majarete de todos los tatuajes. Entonces, mira, era muy mal visto. Muy mal visto. Los delincuentes en la cárcel y los marineros. Esos eran lo que... Y entonces se tatuaban... Es que no había tattoo shop. No. No había tattoo shop. No había shop. Ya no. Ese es un tema, ¿Y dónde se hacían los tatuajes? Ese es un tema interesantísimo. En la cárcel. Y los marineros en el barco o en el país que fuera. Ok. Pero imagínate la falta de higiene. ¿Y qué tinta? ¿Qué tinta usaban? ¿Qué calidad ¿Cómo de tinta? hacían la tinta? Porque en la cárcel, ¿cómo se consigue todo?
no sé. De cosas así, de cosas inventadas también, porque y además no... con pigmentos, imagínate, a lo mejor de la tierra, ¿sabe Dios? No sé. Déjame decirte, en mi época ya actual, hoy en día, aquí, Ajá. para mí fue una sorpresa que tu tía se tatuara. Sí. Mi tía madrina. Tu tía Sí. madrina. Porque yo creo que fue la primera que se tatuó en la familia. En la familia. Yeah. Yo no sabía nada. Déjame decirte, yo no sabía nada. Sí, sabiendo cómo tú eres no, de los tatuajes. Yo me eduqué con ese prejuicio. Yo entiendo que fue un prejuicio inculcado, bueno, en la familia, en la sociedad. No, en las generaciones también, es la diferencia de generación. Era impensable que a mí se me ocurriera tatuarme. Impensable. Tú ni lo pensabas, de teenager ni nunca se te ocurrió. No, me pasó por la mente jamás en la vida. Creo que amigos míos, compañeros que están viendo, nadie. me están viendo hoy, no me dejaran mentir. Era impensable que yo me tatuara. Imagínate, mamá, Marquito. Abuela Pilar. Mi abuela Carlota. Papá, que era un tipo muy serio, una persona, era impensable, eso no se podía hacer. Sí, no. Nadie. Yo no tuve ningún amigo tatuado. Imagínate. Fíjate tú. Entonces, hoy volviendo a tu tía, ella no me dijo nunca que se iba a tatuar, porque además, miento, surgía el tema y entonces ella... Tú sabes. Decía y yo discutíamos, tú sabes cómo es tu tía. No, yo sé. Entonces discutíamos que no sé qué. Y bueno, mi criterio y ella el de ella. Ajá. Y entonces, un día fuimos a la playa. Y ahí bueno, la bikini suben y bajan. ¿De acuerdo al oleaje? Sí, claro. ¿No? Sí. Y ella no se percató de eso. Y yo, cuando lo vi, le dije a Normita, tú estás viendo lo que yo estoy viendo. Y aquello fue, yo no dije nada, ni Norma tampoco dijo nada, pero vaya, no nos gustó para nada el tema. No. Nunca. No, yo sé. Después ella vino y me dijo, papi, porque yo que no sé qué, figúrate que es la moda. Oye, a mí eso no tiene importancia para mí y no tiene importancia ninguna. Es tu gusto, ya tú eres una mujer adulta. Claro, y puedes hacer... Y en definitiva, los hijos, cuando crecen, tienen que hacer. Y los padres tenemos que respetarlo. No hay remedio de otra cosa, no de otra manera. Y después vine yo. Ahí iba. Después vine yo. Después llegaste tú. Y ahí, ahora que a ti yo nunca te dije nada, ni a tu mamá tampoco. Porque Sí, no. Tu mamá es tu mamá. Yo sé. Y tú... Creo que el primero todavía era menor de edad. Sí. Cuéntame eso. Todavía era menor de edad. Tenía como 16, 17 años. Y yo le dije a mami que me quería hacer un tatuaje. Ajá, ay, mi madre. ¿Y qué te dijo tu mamá? Y entonces mi mamá me dijo, bueno, si te quieres hacer un tatuaje, tú sabes cómo es mami. Sí. Me dice, tiene que ser algo que de verdad tenga un significado para ti, porque esto es permanente. Oh, mira, que es reflexiva. Sí, ella es súper... Bueno, es mi hijita. Ella es mi hija. Pedazo de pan, mami. Ahí está. Ahí está la jefa. Y entonces, me dijo, sí, porque es permanente, entonces tiene que pensarlo bien, porque para borrar eso es mambo con chambo. Y entonces... Te salió la cuerda. Y entonces dije, ok. Y me puse a pensar ahí qué es lo que quería por mi primer tatuaje. Y dije, bueno, como soy menor de edad, ella de todas formas va a tener que ir conmigo. Porque tiene que firmar, como eres menor de edad. Claro. Que tienes autorización de tu guardian. Y dije, bueno. De tu adulto, de una persona adulta. Sí. Claro. De tu guardian, el que te cuida. Si no eres el padre, el que te cuida. Ajá. Y entonces yo le dije, bueno, quiero que mi primer tatuaje que sea contigo. Wow. Y que nos los hagamos juntas.
Y ella, tan buena que es, Y ella aceptó. me siguió la cuerda Oh y my aceptó. God, qué bonito. Y entonces después tuvimos que pensar bien en qué es lo que nos íbamos a tatuar. Qué Porque interesante. ¿Y qué fue? que algo que nos gustara a los dos. ¿Qué escogieron? Y escogimos 2 letras chinas, ¿ok? Oh, Una que significa el amor y el otro que significa la unidad. Y eso es básicamente nuestra relación en forma de tatuaje. oh, qué bien. Porque fíjate que además que es especial. Sí, Qué cosa más especial. fue muy Porque especial. generalmente la gente se tatúa un corazoncito y Sí, pone una el cosita. nombre, la flechita, no No, sé no, qué. no. Para nosotros fue muy significativo Claro. y Y una cosa que especial. que ha marcado la relación tuya con tu mamá. Por supuesto, por supuesto, Qué interesante. por supuesto. Eso me trae a la Sí. mente varias cosas que después a lo mejor las comento contigo. Sí, ¿Verdad? sí. Y después de ese me dice otro ¿Te y dice, otro de y verdad? otro. Cuéntame. Bueno, sí. Sí. Hay uno que fíjate que a pesar de que yo no soy admirador, bueno, admirador no, tengo mis No, reservas. no eres aficionado. Aficionado a los tatuajes. A mí me gusta mucho este que tienes en este brazo, La flor, ¿no? la La flor, flor. Todo el mundo la me flor, comenta, me da cumplido de la flor. de la flor. Es una flor, enséñala a la cámara. Aquí, a Ahí, ver, eso ahí. ahí. Y entonces la Es, parte de la es flor. es una flor enrollada en el brazo, con la rama y todo. Sí, con la rama y todo. ¿Qué significado tiene? Bueno, esto yo lo hice por mi perrita, que se me murió cuando era teenager, Violeta. Oh, ¿verdad que sí que se llamaba Violeta? Violeta. Y me hice la flor primero y después entonces le agregué la rama. La ¿Y rama. quién te la hizo? Y yo me la hice, yo misma. Tú Yo hice misma. el diseño y también me lo tatué No, porque yo tenía mira, ese es un secreto muy más. bien, perdóname que te interrumpa, pero ese es un secreto muy bien guardado por tu mamá, porque yo no me enteré Sí, de eso. sí, sí, sí. Pero ¿cómo te lo Y mi pudiste mamá me hacer? ayudó a tatuármelo. Ella también. Ella también Tú también. participó. Oh, pero ven acá, Ella me lo puso, sí, porque mira, ¿y cómo soportaste el yo, dolor? Duele el mira, tatuaje. da cuenta, es que tu generación, cuando ustedes eran Ay, Dios teenagers, mío. no piensan nada de tatuajes, pero No, mi generación, al contrario, como está de moda y ya es tan común, ¿me entiendes? pero ¿cómo te autorizó a Eh, tatuarte tú misma? Bueno, Tú estás mira, loca, mira, muchacha. fíjate tú, es que Tú estás loca. cuando uno quiere algo, Sí, encuentra la manera de hacerlo, sí, ¿verdad? sí. Entonces, Llueva, trueno, relampaguee. correcto. Entonces yo estaba empeñada que me quería hacer más tatuajes, pero em, son, son costosos y también Oh, no. yo también, Yo también soy artista, entonces claro. yo lo veía como un reto. Yo decía, si yo puedo pintar, si yo puedo dibujar, entonces a lo mejor yo también puedo tatuar. Y me compré ¿cómo es que se llama? Mi maquinita de tatú. Ay, mi El kit madre. completo con la tinta. Empecé a ver YouTube. Gracias a Dios, YouTube tiene todo. A tatuar naranja. Empecé a tatuar las naranjas para practicar, para ver cómo es tú sabes, la textura de la Pero ¿y aquí piel. tatuaba naranja? Yo tatuaba la naranja. Ah, tú tatuabas la Así es como yo naranja. practicaba. Oh. Primero antes de la piel, porque imagínate tú, Oh. eso es O sea, permanente. el canvas tuyo era la naranja y A después bueno, es la piel. ajá, sí. La cáscara La de cáscara, de la claro. naranja, sí. Y entonces me hice que es uno chiquitico. Ese fue el Primero, primero. Ah, primero, tú sabes, primero que yo hice con mi maquinita, ya. yo misma. Y ya después me embullé y dije,
déjame Voy a mayor. conmemorar la memoria de Violeta Violetica, sí. y decidí hacerme la flor. Y ya entonces ahí empezó a evolucionar la idea y le agregué la ¿Y por qué tu ramita. mamá te ayudó? Déjame Bueno, enterarme. mijo, porque tú sabes lo incómodo que es tatuarte tú misma aquí. Y Cristina te tatuó eso. Me ¿Te ayudó, sí. ayudó? Me ayudó en una parte aquí porque estaba la pobre. Ella me vio así. ¿Y tú no te quejabas? No me quejaba porque tú sabes que cuando uno de verdad quiere algo. Y los nervios ahí, porque eso, toda esa zona Sí, es ahí nerviosa. los nervios, ahí imagínate, porque cuando uno te tatúa, like, Te dolía ahí. no solo te duele ahí, pero es, lo sientes en otras partes, porque como dijiste, los nervios, Ah, tú claro. sabes, te están tatuando aquí, pero también me lo siento en el cuello o algo, una cosquillita. Mira Sí, qué es una cosa muy interesante eso. curiosa, muy curiosa. Pero yo estaba empeñada con hacerme los tatuajes Qué y que bien. yo misma me los haga y que sea yo la artista. Qué No barbaridad. solo la diseñadora, pero la artista de tatuaje. Hoy en día yo creo que el tatuaje se ha puesto de moda. Ujú. No desde ahora, hace años ya. Sí, ya, Que hace rato ya. creo que fue Angelina Jolie y Brad Pitt, las estrellas que se hicieron esta. No, ¿No? pero antes de eso, Sí. fue Pamela Anderson. Oh, Pamela la de la Anderson, playa. la de la playa. Yo me acuerdo cuando era chiquitica, que ella tenía el tatuaje ese en el brazo, Oh, sí. como una Que se pusieron ramita, muy una de cosita. moda. Y fue Porque súper de yo moda. he visto gente todavía Hombres y hoy en la todo. playa que se hacen como un trenzado aquí, muy Ajá. bonito, una Sí, cosa muy sí. bonita. Sí, sí, Y sí. que la gente se lo ponía, ¿sabes? Para exhibirse Bueno, los también, músculos. también, también. Bueno, también siguiendo la cosa de Pamela, que estaba en Ajá. la playa y todo ese rollo. ¿Eh? Pamela, la actriz que se hizo el tatuaje Ah, en el brazo. es que la dijiste como Pamela y yo pensé Pamela de playa. Yo dije, No sé, ¿qué? Pamela. Pamela, Pamela. Eso, dilo como un gringo. Es que atiéndanme ustedes, señores. Ella es americana, ella nació aquí. Gaby Ay. nació aquí. Y entonces, bueno, pues de vez en cuando mete su gazapo, ¿me entiendes? Que no tiene nada que ver el gazapo con un Con un sapo. sapo. No, es No es lo como mismo, un no es lo mismo. nombrete, como una expresión, ¿me Ok, entiendes? ya. Entonces, por eso, durante el programa, durante los muchos programas que vamos a hacer, ella va a aprender un poquito más de español y yo un poquito más de inglés también. Ahora, yo te voy a preguntar algo, Gabriela. Ujú. Actualmente hay prejuicios. Yo creo que sí, todavía ciertas profesiones todavía lo ven como una cosa. Mm, También depende de el empleador, Ajá, claro. porque Depende. Por eso ejemplo, depende. yo personalmente no he visto a ningún director de banco, por ejemplo, Ujú. tatuado. Tam- Pero mira, a lo mejor sí están tatuados, pero se ponen las mangas Pero tú no largas. lo ves. Pero tú no lo Tú ves. no lo ves. Tú no lo ves. Ajá. Pero hay prejuicios, hay un Pero prejuicio. sí, todavía hay prejuicio, Porque hay todavía. personas, bueno, por ejemplo, tú tienes un tatuaje aquí en los dedos también, Sí, son entre los deditos, visibles son todavía. visibles. Y tú no has Entonces, tenido problema ninguno. no, pero también mi profesión no es muy picky con esas cosas porque yo soy personal trainer. Claro, Entonces, entrenadora personal. entrenadora personal, tú sabes, ¿eh? Pero además eres pintora. Y artista y pintora, imagínate, yo soy Eso, pintora. y tú tienes tu Esta es lienzo. mi extensión de mi canvas, Claro. tú sabes. Tu canvas es Es mi cuerpo es tu también. cuerpo. Entonces, así es como yo siempre lo he visto. Pero Pero aparte de la decoración, tiene que tener un significado. eso te iba a decir. Porque a mí no me gusta que sea solo una cosa por tener una cosa. No, 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 no. Claro, Eso, todos mis tatuajes tienen un porqué, tienen un significado, un tienen objetivo. un objetivo, significan algo en mi vida que jamás quiero Borrarlo. borrarlo o que es parte de mi identidad. Claro. Además histórico, porque la perrita
una perrita que tú quisiste y es historia. Sí, y ¿Me es entiendes? historia de... Es bonito. Sí, y yo como única hija, entonces era como, esa era mi hermanita. Claro, claro. Ahora, déjame decirte algo. Eh, yo admiro Cuenta. ciertos tatuajes. Ujú, Admiro ciertos tatuajes. Hay tatuajes ujú. que son de verdad obras de arte. Correcto, Realmente lo son. correcto. Yo he Ujú. visto muchachos que tienen un tatuaje, o sea, limpio. No, y pueden eh, tener un rostro que se ve exactamente como esa ajá, persona ajá, ajá. Pero eso depende, me imagino, del artista. de varios factores. El Sí, artista, la calidad de la tinta, correcto. el lugar en que te haces el tatuaje. Porque Sí. hay lugares, La higiene que tienen la y también higiene, cómo tú te lo cuidas. así, Porque eso como se sana es como un... como una quemada. No, no una quemada, una postilla. Oh, Se crea una postilla, tú sabes, donde mismo pusieron la tinta, ajá. se crea una postilla. Entonces ahí, en una postilla, si esa postilla se quita antes de tiempo, entonces no va a sanar y no se va a quedar la tinta ahí bien. Oh, Porque si no la postilla se va todo, toda la tinta. oh. Entonces lo tienes Hay que que dejar que se tener, caiga. hay que dejar que se caiga, hay que darle la cremita que ellos mismos te recomiendan para ponerlo y que quede humectado, para que se sane bien. ¿Y qué era lo otro que iba a decir? Ven Eh, acá, otra cosa que a mí se me... ah, Ah, y que pica, pica. y pica. Porque Se está san... cuando está Ah, sanando una postilla, ya, ¿qué pasa? Pica. claro. Entonces no puedes rascar porque ahí mismo se te va. Tienes que Bueno, estar claro. como si Oh, tuvieras una oh, peluca y no tocando. quieres que se te caiga, tienes que... Ah, no, además yo quería recordarte o que me digas, que me informe. Ujú. No hay algo para el dolor, eliminar el dolor. Bueno, sí. Ahora tienen una crema que se llama numbing cream, ¿cómo es que se llama en español? Anestésica, Ah, anestésica. bueno, Ajá. anestesia, Una claro. crema Es un anestésico, que tiene anestesia claro. y entonces te la pones ahí un ratico y después te la quitas y ya no, tú sabes, no tienes el... Es como si te vas al dentista y te ponen la cosita ahí Claro, claro, para la claro. carie con la Sí, que anestesia te y ponen tú no uno sientes y no nada. sientes nada. Entonces, eso sí venden ahora. Pero cuando yo me hacía los tatuajes, eso no tenía nada de eso. Así que Wow. Y eso que tú yo eres, no me hice nada de y eso eso. que tú eres una niña. Sí, y yo, imagínate, ahí a los 16, 17 años cogiendo los tatuajes. Mira, a mí realmente lo que no me gusta es la exageración. Ujú. Todas las exageraciones, yo las repelo, de Sí, verdad. Yo soy una gente más sobria. Me yo te gusta más, entiendo. pero no dejo de reconocer que a cual haga lo que le guste. Claro, con su cuerpo, con su Pero a tempo. mí, por ejemplo, las personas que se tatúan hasta aquí, hay algunos tatuajes que parecen Una pintura, obra una de obra de arte, yo arte. sé. He visto en el gimnasio, sobre todo, en el gimnasio se ven muchachos que, perfecto, lucen muy bien. Claro. Yo no me lo haría, pero Pero lo puedes admirar. lo veo y lo veo bien. Ajá, sí. Pero, por ejemplo, hay otros que va de acuerdo por ejemplo, ayer cuando estábamos en el restaurante, Ujú. que yo te hacía señas Sí, del muchacho que estaba sí, en un sí. matrimonio, Sí, que tenía todo el todo brazo. a Sí. mí me pareció que Ujú. estaba chorreado, a mí no me gustó. ¿No te gustó el tatuaje? No me gustó O en general, en general. en Ok. general. Me parecía, no entendí, no vi bien como íbamos a grabar Sí, hoy, me sí. hice énfasis en la Estaba más cuestión. destacado, Sí, y sí. me pareció que estaba, no sé, desdibujado. A lo mejor, Puede que sea, bueno, yo no lo vi muy bien, pero era, no sé, a mí me gusta, pero a lo mejor no era bueno el diseño. efectivamente, tiene que ver mucho el diseño, la Sí, tinta, la calidad de la tinta, correcto. No, la y cómo persona lo que lo hacen, hace, ajá, la eso es lo persona más como lo hace, importante, sí. en fin, todo ese tipo de cosas. Y volviendo atrás Ujú, y siguiendo el tema del ujú. tatuaje así masivo, digo yo, masivo Masivo. de todo el canvas, Sí.
Yo he visto en internet Ajá. gente que se tatúa en lugares, vaya, muy complicados. Hombres y ¿Íntimos? mujeres íntimos. Y lo voy a decir a calzón quitado porque este es un programa tarde a las 10 de la noche que los niños no deben estar. Además, los niños también lo saben. En el pene. ¿En el pene? El pene. Yo he visto un tatuaje en un pene. ¿En el pene? En un pene. ¿Cómo se puede tatuar un pene? Además, tiene que estar erecto. Eso mismo te iba a preguntar ahora. ¿Cómo es posible? Porque la piel tiene que estar estirada, ¿tú me Con entiendes? tu madre. Para tatuar. Bueno, por eso mami me ayudó aquí, porque imagínate, yo me estoy estirando aquí y tengo tatuar aquí. Y que duele. Y que duele. ¿Y qué pasa si se cae? Bueno, a lo mejor le gusta, es un masoquista, es un masoquista. Ya sé lo que es. Es un masoquista porque si no, no se puede quedar. Mira, mira, si hay algún muchacho que está viendo y tiene pintado, no, se ha hecho La erección se la ha hecho. No, es que estoy preocupado con eso. Estoy traumado con eso, porque la erección tiene un tiempo Yo y sé. una motivación. Yo sé. Eso es lo que, por Entonces- eso digo, tiene que estar motivado por el dolor. Bueno, O a lo tomar mejor- un Viagra. Bueno, o perdón. Las drogas también que funcionan. Perdón. Oh, O la bombita, oh, se sí. pusieron la bombita. Bueno, pero ¿fue un pene viejo o un pene joven? Bueno, no, si un pene viejo también se puede tatuar. Si Pero está erecto, la foto te estoy preguntando. Tú dijiste que no, tú yo viste no. una foto en el internet. Yo te No, estoy era- preguntando, ¿fue un pene viejo o fue un No, pene bueno, joven? bueno, Porque entonces sí realmente- pudiéramos ver si es Mira, una bomba o no. te voy a ser sincero, absoluto. Espérate, no. Eso es lo bueno. Por Ay, Dios por mío. la piel alrededor se puede identificar, ¿no? Pero, Gabriela, figúrate, además, yo no me recreé en el pene. ¿Entiendes? De hecho, déjame decirte, me dio dolor, me sentí adolorido. Solo mirando la en Sálvase a la foto. parte. En Sálvase, Ay, de Dios. semejante cosa. Pero de eso Me además, muero. las mujeres también las mujeres se tatúan. Pero Se tatúan la vagina, flor, Bueno, sí, la toda parte esa, toda esa parte, porque además, hoy en día... porque yo he visto, sí, cosas arriba, ok, sí, una cosa sexy. No, pero hoy en día, pero- acuérdate que ahí está el afeitado. Joder. Joder. Ella pasa de España para Estados Unidos y para el cubaneo. Bueno, Gaby, no, Me mataste con no, eso. es que Eso sí, no, yo he visto, ese tema es yo nunca he visto eso de controversial. tatuado, pero con Búscalo en arete, internet. con arete sí he visto. así los piercing. Los piercings sí. Eso sí he escuchado en la vagina y los penes, pero No. los tatuajes sí, ahora sí me acabaste. Busca el pene que lo vas a encontrar. No. Yo puedo vivir tranquilamente sin saber Ay, qué risa. cómo Dios se mío. ve un pene tatuado. Perdonen, pero esto se los ha ido. Esto no estaba preparado, te lo juro. Ay, sí, se nos fue ahí un poquitico, pero bueno. Ay, Dios mío. Qué cosa más grande. Bueno, yo quisiera que tú le dijeras a un muchacho, una muchacha, a una persona Ujú. que se va a tatuar por primera vez, le dieras un consejo. Bueno, mi consejo, si no te has hecho un tatuaje y quieres hacértelo, piensa muy bien en lo que te vas a hacer, porque eso es permanente. Te digo lo mismo que me dijo mi mamá. Que tenga significado para ti, que sea un buenísimo artista de tatuaje, que veas bien el trabajo que ha hecho anteriormente para que veas y sepas bien cómo va a quedar más o menos el tatuaje. Y si no tienes el dinero todavía para hacerte un tatuaje con un artista que vale la pena, espera. Es mejor esperar que te tatúes algo y al final que no sea la ilusión que tú tenías en la cabeza.
no hay peor que eso. Bueno, no he tenido esa experiencia, pero he preferible. escuchado historias, entonces, Oh, y si es un lenguaje que tú no sabes, como yo hice con mi mamá, que eran unos símbolos chinos, busca bien, asegúrate que es el significado que tú quieres, porque si no, imagínate, un chino te va a decir, oye, ¿por qué tú tienes ahí un tatuaje que dice gato? Y, claro, y era el significado que tú pensabas era amor. claro, claro, claro. ¿Cómo alguien sabe que el tatuador es bueno? Porque el canvas se Sí, va. sí, sí, No, sí, tú no lo ves en claro, un museo, en una galería. claro. Bueno, ahora acuérdate que tenemos Instagram. Ajá, Instagram ahora, todos los artistas de tatuadores ponen todo su trabajo en su página de Instagram. Y así es como si fuera un portfolio de todo su trabajo. ya, Y puedes saber cómo el estilo básicamente porque todos los tatuadores es como los pintores, como claro. los pintores, que tienen, tú sabes, algunos pintores hacen paisajes, otros hacen rostros, otros hacen surrealismo. Bueno, los tatuadores es lo mismo. Entonces hay algunos que se especializan en los rostros, en, Letras, en letras, en un estilo japonés o un estilo más americano, más clásico, tradicional, más clásico de la origen, el el origen, origen, el el origen origen, de los tatuajes. claro. Pero básicamente Instagram es tu mejor amigo para ver cómo es el tatuador de verdad. Bueno, Gaby, después de todo lo que hemos hablado aquí, el programa que casi está terminándose, Ajá, te tengo que confesar una cosa. ok. Me voy a hacer un tatuaje. ¿Qué? ¿Tú Sí, te vas a hacer un tatuaje? sí, claro. ¿A tu edad? Oye, ¿qué pasa con mi edad? Eh, claro que me voy a hacer un tatuaje. Ahora sí se puso caliente esto. Te voy a explicar por qué. Qué te vas a tatuar? Me voy a tatuar el mismo diseño que tú hiciste con tu mamá, Sí, de amor y de unidad. unidad. Ay, qué No, es lindo. cierto, porque yo, ese Me encanta. sentimiento que tenemos los tres Sí, y que entre ustedes lo familia. tienen en la piel, yo quiero tenerlo también. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y ahora cuál es la frase? Bueno, la frase de hoy Ah, es, no importa lo que hagas con tu cuerpo, sino el propósito y el bienestar que te produzca. y hasta aquí el rollo de hoy en el Marco de Marcos. Con Gaby, y si les gustó, darnos un like. Recuerden que todos los lunes venimos con temas nuevos a las 10 de la noche. En nuestro canal de YouTube, suscríbete. Y toca la campanita.